Vamos a ver en esta presentación cómo calcular el área y el volumen de una figura geométrica concreta, que va a ser una pirámide. Antes de nada, para comenzar, vamos a ver cómo calcular cosas que ya conocemos. El área de un triángulo, el área de un rectángulo y el área de un polígono regular, que tenemos aquí. El triángulo de la izquierda amarillo, el rectángulo azul y el polígono regular de la derecha. Como tiene 5 lados, es un pentágono. Vamos a recordar cómo calcular estas áreas y además vamos a ver durante toda la presentación que calcular estas áreas nos permite calcular áreas y volúmenes de figuras más complicadas como pirámides. Si manejamos bien estas áreas, veremos que el área de una pirámide no es mucho más difícil. Comencemos por un rectángulo. ¿Cuál es el área de un rectángulo de base B y altura A? Tenemos aquí dos rectángulos. El de la izquierda mide, la base es la parte de abajo, 4 unidades, podemos imaginar que son metros, centímetros, depende del tamaño, el tamaño de la figura, vamos a imaginar que son metros, por ejemplo, y tiene de altura 3. El rectángulo de la derecha, como base, mide 8 y su altura es 4. ¿Cuál es su área? Pues bien, si estamos midiendo en metros, la unidad de área vendrá dada por metros cuadrados, y si tomamos cualquier otra unidad, pues consideremos unidades cuadradas de área. Podemos imaginar esas unidades cuadradas como losetas. ¿Cuántas losetas caben en el rectángulo de la izquierda? Pues simplemente contando vemos que caben exactamente 12 losetas y en el de la derecha caben 32 losetas. La primera figura, B es igual a 4 y A la altura sería igual a 3, y en la segunda B valdría 8 y A valdría 4. Bien, en el primer rectángulo, como hemos dicho, hay 12 unidades cuadradas y en el segundo 32. Muy sencillo, recordemos, el área de un rectángulo de altura A y base B es sencillamente multiplicar la base por la altura. 4 por 3, 12 y 8 por 4, 32. Pasemos a la siguiente figura. ¿Cuál es el área de un triángulo de base B y altura A? Aquí tenemos varios triángulos de distintos colores. Fijémonos en el rojo, por ejemplo, vemos que la base, el lado de la base mide 4 y la altura 3. Si nos vamos, por ejemplo, al triángulo azul del centro, la base también es 4 y la altura es 3. Y así podemos hacer con el resto de triángulos. Recordemos que el área de un triángulo de base B y altura A es base por altura dividido entre 2. O dicho de otra manera, un medio de B por A. ¿Por qué es exactamente esto? Porque bueno, siempre que tenemos un triángulo podemos duplicarlo justo debajo, en esa línea de puntos discontinuos que aparece ahí, de tal manera que los dos triángulos juntos formen un rectángulo. Si ese rectángulo tiene base, en este caso 6 y altura 3, pues sabemos que el área del rectángulo es 18. Pues el área del triángulo será la mitad del área del rectángulo correspondiente. Y así podemos calcular el área de cualquier triángulo. Vamos con la siguiente figura un poco más complicada, un polígono regular. En la figura tenemos un polígono que tiene 6 lados y los 6 lados son iguales, es un hexágono. La figura aparece ya dividida en triángulos y nos da la idea que tenemos que hacer para calcular el área de este hexágono. ¿Cómo se hace? El centro del hexágono es ese punto que está ahí en el centro y conectando con todos los vértices del hexágono construimos triángulos. Para calcular el área del hexágono nos bastará calcular el área del triángulo y luego multiplicar por el número de triángulos que tenemos. ¿Cómo calcularemos el área de esos triángulos? Pues vemos que como base esos triángulos tienen exactamente el lado del polígono regular y como altura, esa A que aparece ahí, es lo que conecta el centro con la mitad, el punto medio del lado. Eso se llama apotema, es el segmento que conecta el punto medio de un lado con el centro del polígono regular. Entonces, el área de la figura anterior será, pues, 6 veces el área de cada triángulo, es lo que vemos en la primera línea. Si consigo calcular el área de cada triángulo, lo multiplico por 6, pues tendré el área de la figura total. ¿Cuál es el área de cada triángulo? Pues es un medio de la base, que en este caso es el lado, por la apotema, que repito, es la distancia que va desde el punto medio del polígono regular hasta, desde el centro del polígono regular hasta el punto medio del lado. Tenemos que es 6 por un medio por el lado por la apotema. Podemos cambiar el 1 medio y el 6, invertirlo, y tenemos que es 1 medio, 6 multiplicado por el lado multiplicado por la apotema. Ahora, 6 veces el lado es lo que se llama el perímetro,
que es la longitud de todos los lados del polígono, y llegamos a la fórmula que el área del hexágono es 1/2 del perímetro por la apotema. Y esta es la fórmula que seguramente visteis el año pasado. El área de un polígono regular es 1/2 del perímetro por la apotema. ¿Qué podemos sacar de ello? Verdaderamente no hace falta saberse la fórmula. Con saber el área de un triángulo y saber subdividir cualquier polígono regular en triángulo, ya está. Uno calcula el área de cada triángulo y luego multiplica por el número de triángulos que tenga. Hay que acordarse, eso sí, es muy importante el nombre de qué es la apotema, que es sencillamente la altura de uno de esos triángulos. Bien, pasamos ya a los objetos que queremos estudiar. El área de una pirámide. ¿Qué es una pirámide? Pues consideramos un polígono regular, en la izquierda es un cuadrado y en la derecha es un pentágono, luego hay un punto encima de ellos que es el vértice, y conectando ese vértice con cada una de las esquinas de los vértices de la base, obtenemos lo que se conoce como una pirámide. Las habréis visto, el ejemplo de pirámide más famosa, hay muchos, son las de Egipto o por ejemplo la pirámide de Louvre, que habréis visto también. Queremos saber cuánto tiene de área estas pirámides. Bien, la primera idea y la más fácil es extenderlas en el plano. Cualquier pirámide se puede desarrollar en el plano, como si la abriésemos, o es como un mapa que cuando uno pliega forma la pirámide. Vemos la pirámide de base cuadrada a la izquierda, si uno la desarrolla obtiene un cuadrado y luego 4 triángulos que son precisamente las caras de esa pirámide. En la pirámide de la derecha tenemos una base que es un pentágono regular y tenemos 5 triángulos que son lo que forman las caras laterales de esa pirámide. Si la base tuviera 7 o 8 lados, pues obtendríamos 8 triángulos, 7 triángulos, etc. Podemos extenderlas en el plano. Entonces, para calcular el área de la pirámide, bastará calcular el área de ese polígono regular y de esos triángulos. Vemos, por tanto, que para calcular el área de una pirámide, pues hay que calcular por un lado el área de la base y por otro lado el área lateral, que es precisamente el área, como vemos ahí, de todos los triángulos que forman las caras laterales. Sabemos calcular triángulos, sabemos calcular el área de figuras regulares, sabemos calcular el área de una pirámide. Posibles complicaciones que puede surgir: calcular la altura de esos triángulos laterales, que es esa línea roja que aparece ahí. Conecta el vértice de la pirámide con el punto medio de uno de los lados de la base. Es la línea roja que pone AP. Se le llama a veces apotema lateral. El nombre no es tan importante, lo importante es saber exactamente a qué se corresponde. Y es la altura que necesitamos para calcular el área de esos triángulos. Posibles complicaciones: a veces no lo conoceremos. Conoceremos lo que es la altura de la pirámide, que es el segmento H que aparece ahí. ¿Cuánto mide ese segmento H? Hay un triángulo rectángulo formado por H, la apotema lateral, y la apotema del polígono regular de la base, y entonces podremos utilizar Pitágoras para calcularlo. Se tendrá que la apotema al cuadrado, que es esa línea roja, será igual a h al cuadrado más la apotema al cuadrado de la base. Aplicando Pitágoras es la única complicación que puede aparecer. Si directamente conocemos la apotema lateral, lo podremos calcular sin ningún problema. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos aquí una pirámide de base cuadrada y los lados miden 6 centímetros cada uno. Y vemos que esa apotema lateral mide 12 centímetros. Bien, ¿cuánto es el área total? Pues área de la base, que será 6 por 6, 36, y luego tendremos que calcular el área de cada una de las caras laterales de cada uno de esos triángulos. El área de la base es 6 por 6, 36, y el área lateral, ¿cuántos triángulos forman las caras laterales? Como la base tiene 4 lados, hay 4 triángulos, que son las caras de la pirámide, y entonces será 4 veces el área de esos triángulos. Y el área de cada triángulo será 1/2 de la base, que es 6, por la altura, que es 12. Multiplicando todo eso y echando la cuenta, salen 144. De donde el área total de la pirámide será el área de la base más el área lateral, será 36 más 144, que será 180 unidades cuadradas. Y así podemos calcular el área de cualquier pirámide. La única complicación es que no conozcamos la altura de esos triángulos laterales y haya que aplicar Pitágoras a ese triángulo con la altura de la pirámide. Vamos con lo siguiente, el volumen de una pirámide. Vamos a partir del volumen de un prisma, que es lo más sencillo que tenemos. Por ejemplo, el prisma de la figura. La base tiene el lado 3 y lado 3, la base es un cuadrado de lado 3 y luego tiene altura 4. ¿Cuántas unidades cúbicas hay? ¿Cómo se calcula el volumen de un prisma? Pues este es el caso más sencillo, que además ya habéis visto.
3 por 3 por 4 es 9 por 4, 36. Hay 36 unidades cúbicas. La unidad cúbica la podéis pensar como ese cubito unitario que forma la figura. Si contamos cuántos cubitos unitarios hay en la figura, hay 36. Hay como 4 planchas de 9 y en cada plancha tiene 9 cubitos. Entonces hay 36 cubitos. El volumen del prisma es sencillamente el área de la base por la altura, como ya habéis visto. ¿Cómo se calcula el volumen de una pirámide? Pues es muy sencillo. Uno, en vez de la pirámide, se imagina el prisma correspondiente, calcula su volumen y lo divide por 3. Vamos a explicarlo bien. El volumen de una pirámide es 1/3 del volumen del prisma correspondiente. ¿Qué es el prisma correspondiente cuando uno tiene una pirámide? Pues en vez del vértice de arriba, ese vértice, a la misma altura, lo sustituimos por el mismo polígono regular de la base, como vemos en la figura, y construimos el prisma. Ese es el prisma correspondiente a la pirámide. Para calcular el volumen de ese prisma, ya sabemos cómo se calcula área de la base por altura. Bien, pues para el de la pirámide lo único que tenemos que hacer es esa cantidad, el área de la base por la altura, dividirla por 3. El volumen de la pirámide es 1/3 el volumen del prisma correspondiente, que es exactamente 1/3 multiplicado por el área de la base multiplicado por la altura. ¿Por qué 1/3? Ese 1/3 misterioso que aparece en la fórmula. Bueno, hay varias maneras de verlo. Una de ellas es que en el prisma caben exactamente 3 pirámides. Vemos el prisma de la izquierda, que es un cubo, la base es un cuadrado. La base es un cuadrado, es un cubo, es un prisma con base un cuadrado. Vemos que caben exactamente 3 pirámides. Las pirámides están torcidas, o sea, no son como las que hemos visto antes, pero tienen todas el mismo volumen. Vemos como si uno apiña esas 3 pirámides, consigue exactamente el cubo. Entonces, el área de una pirámide es el área del cubo dividido entre 3. Vamos a ver un ejemplo de cómo se calcula. Un ejemplo práctico, pues esta pirámide tiene base 10, la base es un cuadrado de lado 10 y tiene como altura 18 centímetros. Bien, pues para calcular su volumen, calculamos el área de la base, que es 10 por 10, el lado al cuadrado, que es 100, y la multiplicamos por la altura, que es 18. De esa manera obtendríamos el volumen del prisma. Lo dividimos entre 3 y obtenemos el volumen de la pirámide. El volumen de la pirámide es 1/3 del volumen del prisma, que es 1/3 del área de la base por la altura. El área de la base es 100, la altura es 18, lo dividimos entre 3, sale 1800 entre 3, que son 600 centímetros cúbicos, porque los centímetros es en esta ocasión la unidad que hemos escogido. Y de esta manera podemos calcular el volumen de cualquier pirámide. Bien, para finalizar, vamos a ver un curioso vídeo que además ilustra de dónde aparece este tercio. Muchas gracias.